vamos a empezar el programa de hoy con lo que está sucediendo en Ucrania. Oscar Vidarte nos acompaña el día de hoy. La violencia ha regresado. Estamos hablando que están acusando al gobierno de Kiev de disparar contra civiles. Según las informaciones hay aproximadamente 20 bajas. Sí, bueno, la violencia continúa y la información de participación de Rusia y de Occidente en ambos lados del conflicto también continúa. Y mientras todo esto sucede, pues uno de los símbolos de esta lucha que ha sido Crimea, pues hoy hemos visto al presidente Putin pues en Crimea, con lo cual pues ya estaríamos confirmando la anexión de Crimea a Rusia y su nuevo estatus jurídico. Yo creo que la situación ucraniana es particularmente difícil en este momento. Sí, nosotros vamos a comentarles que en pleno aniversario del triunfo sobre los nazis hubo una batalla militar a gran escala entre fuerzas del ejército ucraniano y separatistas en la ciudad de Mariupol. El día de la victoria estuvo manchado de sangre en Ucrania. Al menos 20 personas han muerto durante los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los separatistas prorrusos, según confirmó el ministro interino del Interior, Arsen Avakov. Estas imágenes difundidas en redes sociales muestran disparos contra un hombre desarmado. Mostró señal de rendición. Otras regiones separatistas celebraron el día de la victoria soviética contra los nazis, en medio de la tensión por la situación en el país. En Slaviansk, los separatistas hicieron un pequeño desfile en el que participó su líder, Pavel Gubarev, quien acusó de fascistas a las autoridades interinas de Kiev. Igual escenario se vivió en Odessa, mientras que en la capital del país se realizó una modesta ceremonia en la que participó el primer ministro Arseniy Yatsenyuk, quien aprovechó en señalar a la prensa que espera detener la escalada de conflicto con Rusia. Sin embargo, el país gobernado por Vladimir Putin ha celebrado a lo grande el Día de la Victoria. Este es el Día del Triunfo Nacional, del Orgullo, es el Día de la Memoria Eterna, un festival que exalta el poder invencible de patriotismo, cuando todos nosotros nos sentimos especialmente conscientes de lo que significa ser fiel a la patria y lo importante que es ser capaz de pararse por sus intereses, señaló Putin en su discurso. Terminada la celebración de la Plaza Roja, Putin llegó hasta Crimea y Sebastopol. Desde ese lugar, el mandatario ruso defendió el derecho a la autodeterminación y dijo que el regreso de la península a Rusia era una justicia histórica. Esto, sin embargo, fue condenado por Estados Unidos, quien a través de la portavoz del secretario de Estado señaló que el viaje de Putin a Crimea era innecesario, pero sobre todo provocador. Muy bien, vamos a recordar el día de la victoria, a hacer un repaso del triunfo ruso sobre la Alemania nazi, esto en la Segunda Guerra Mundial. Rusia ha celebrado la fecha más importante de su historia, el aniversario del Día de la Victoria, en el que la Unión Soviética triunfó sobre la Alemania nazi que se rindió el 9 de mayo de 1945. En el tradicional desfile que se celebra en la Plaza Roja de Moscú, se rinde homenaje a los casi 27 millones de civiles y soldados rusos caídos. La Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, fue el conflicto bélico más grande de la historia. En ella se enfrentaron dos potencias, los aliados, incluido la Unión Soviética, y las del Eje, comandada por la Alemania nazi. La rendición formal del alto mando alemán se ejecutó en Berlín el 9 de mayo, donde el teniente general Tedder, en representación de Dwight David Eisenhower, presidente de Estados Unidos en ese entonces, el mariscal Zhukov, en nombre de los rusos, y el mariscal de campo Keitel, en representación de Alemania, firmaron formalmente la retirada. En el documento formalizaron la entrega de todo el equipamiento militar que poseían. La Alemania nazi se rindió en parte tras una serie de derrotas militares. Las fuerzas de la Unión Soviética fueron las primeras en encontrar campos de concentración nazi y en liberar a los prisioneros en julio de 1944, el de Majdanek cerca de Lublin, Polonia. Para eliminar toda evidencia, los nazis incendiaron varios campos de concentración tras la masacre de millones de judíos. Los soviéticos fueron los primeros en liberar a los sobrevivientes del Holocausto, pero meses después se les unieron las fuerzas estadounidenses y británicas. La rendición de la Alemania nazi no puso fin a la Segunda Guerra Mundial, pero sí representó el final de la masacre a los judíos.
La guerra terminó oficialmente el 2 de septiembre de 1945, poco después de la rendición de Japón, que pertenecía a las potencias del eje, junto a Alemania. Muy bien, por este aniversario número 69, Vladimir Putin decidió participar de esta ceremonia y para muchos ha sido, pues, no sé, pues bien atrevido y provocador, ¿no? Sí, porque hemos visto dos ceremonias muy parecidas, la que tuvo en Moscú en la Plaza Roja y la de Crimea, y básicamente ha sido una exaltación del poderío militar ruso, y esto va de la mano con el intento de Putin de tratar de recuperar en algo el poder perdido, y siempre pues toda búsqueda de maximización de poder implica también una demostración de poder y de fuerza militar, y creo que es lo que está tratando de hacer Putin, ¿no? Además, en un territorio bastante cuestionado, él se da el lujo de decirle al mundo entero o a gran parte de Occidente que no está de acuerdo con lo que ha hecho Rusia, se da el lujo de estar ahí en Crimea, de hacer una gran fanfarra militar y de demostrar que está frente a la recuperación de lo que era territorio ruso. Ahora, lo de Crimea es particularmente importante porque en Crimea, lo que hemos visto hoy en Crimea ha sido interesante porque demuestra lo fracturado que está Ucrania, ¿no? Y cómo entender el conflicto de Ucrania, no solamente a partir de lo que sucede alrededor de Ucrania, sino también lo que sucede históricamente dentro de Ucrania, ¿no? En Crimea, leyendo unos medios y señalaban que una señora decía que por fin luego de 24 años hemos regresado a Rusia. Entonces muchos de los pobladores de Crimea la concepción es que esos 24 años fueron básicamente años donde estuvieron pues bajo el mandato ucraniano, claro, y recién han regresado a algo natural. Hay que entender que Crimea desde el siglo XVIII ha sido parte, y desde antes ha sido parte de Rusia, y que una entrega de Khrushchev implicó que sea parte de Ucrania. Entonces yo creo que la situación de Ucrania pues demuestra lo difícil que va a tener la situación de Crimea, lo difícil que va a tener Kiev para de alguna manera solucionar el problema que hoy conocemos. Y la actuación de las autoridades de Kiev con lo sucedido el día de hoy y las bajas, son 20 personas que han perdido la vida, ¿ha sido lo oportuno? ¿Es una medida desesperada? Estamos a 2 días de que los separatistas van a realizar su consulta sí o sí, han dicho. ¿O se vienen días muy fuertes? Bueno, es difícil pues señalar que esta es una acción predeterminada de Kiev. Lo cierto es que estamos viendo muchos focos de resistencia a lo largo de todo el este ucraniano, y estos focos son particularmente violentos, algunos más que otros. Hemos visto el caso de Odessa, que es básicamente civiles contra civiles. Claro. Hemos visto el caso de Sloviansk, donde básicamente eran prorrusos armados contra tropas ucranianas. Entonces, vemos focos de violencia de diferente naturaleza en todo el este, en este conflicto social y político que hoy conocemos en Ucrania. Entonces, lo cierto es que, más allá de lo que hoy ha sucedido con esta veintena de muertos, pues la pregunta es, ¿estamos en condiciones de hacer un referéndum en esta situación? Es decir, hay que entender que en el este de Ucrania la situación es totalmente distinta a la de Crimea. En Crimea hay una mayoría prorrusa que es mayor al 70-80%. Pero en el este de Ucrania, en lo mejor, digamos, Lugansk o Donetsk, no pasa el 50% de la mayoría prorrusa. Así que es mucho más difícil y compleja la situación para un resultado positivo de un referéndum como el que hubo en Crimea. Así que, a no ser que no haya pues total libertad, seguramente el referéndum va a ser favorable a las posiciones prorrusas. Claro, pero también la presencia de Putin también sirve pues para reforzar la imagen pues de poderío que ahora tiene Rusia 69 años después, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es decir, eso es totalmente cierto. Putin está reforzando. Más allá de que si discutamos de que Rusia tiene o no una política expansionista, eso puede ser parte de la discusión. Ciertamente Putin sí trata de reforzar su poder, un poder que además había sido bastante perdido después de la desintegración de la Unión Soviética. Claro. Y eso lo hace no solamente por la fuerza militar, sino demostrando que puede estar en Crimea y puede llevar a cabo y puede encabezar un desfile militar. Eso de alguna manera ha alzado pues las alarmas en muchos países occidentales. Claro, también se está hablando, por ejemplo, que la Unión Europea va a sancionar por primera vez a empresas por la crisis ucraniana. Se está sumando a los Estados Unidos. Estamos hablando que de repente ya se están poniendo de acuerdo estos dos bloques. Es complicado afirmarlo. Hay muchos bluffs. Lo cierto es que hasta el momento las sanciones no pasan de
no pasan de algunos temas muy puntuales en torno a personajes allegados al régimen, que en realidad no constituye una gran afectación para Rusia, y pensar en sanciones mayores, como lo que tú dices, en empresas, todavía va a pasar por negociaciones más profundas. Hoy, vamos a verlo más adelante, la reunión de Hollande y Merkel justamente tenía entre muchos objetivos ver la posibilidad de sanciones a Rusia. Así que yo creo que hay muchos bluffs y vamos a ver si esto se concreta. Lo cierto es que para Europa y para Occidente en general es muy complicado pues imponer sanciones en tanto saben que estas sanciones pueden implicar una reacción rusa que afecte sus intereses, como es el caso de Alemania en torno al gas. Así que me parece que no es tan sencillo cuando salen sanciones y la posibilidad. De repente para Estados Unidos es más sencillo, ¿por qué no le imponen sanciones? Pero para muchos países europeos no es tan fácil ese asunto. Muy bien, vamos a dejar Ucrania y nos vamos a Siria. El ejército gubernamental entró en la ciudad de Homs